Hoy el vídeo está patrocinado por Catapult y vamos a conocer un juego muy baratito en VR para Steam llamado Quest for Runia. En Quest for Runa exploras uno de los lugares más bellos, espectaculares y tranquilos del universo, con cascadas, aeronaves y diamantes brillantes. Todo sería perfecto si no fuera por el pequeño y malvado mago Karos, que ha rechazado a Runia. Karos necesita la belleza de Runia, sus cristales mágicos, para sus malvados poderes, y quiere destruir por ello a Runia. Numerosas barreras malditas bloquean el camino al castillo de Karos. Ayuda a Runia a mantener su belleza y libérala de Karos y su maligna magia rompiendo todas las barreras. Una aventura de chill en VR para relajarte y descubrir bellos horizontes. Pronto disponible en Steam para VR, así que si te interesa tienes los links en la descripción para que lo añadas a tu lista de deseados. Cealon era una región tranquila y pacífica. Al menos lo era, hasta que una organización llamada Team Rocket hizo su aparición en la zona. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Como siempre me encanta traer sorpresitas y juegos más desconocidos, que como siempre tienen gran potencial. Sí, es verdad que a veces no tienen todo lo que queremos, pero al menos es una visión diferente del mundo Pokémon que hace revivir la franquicia gracias a los propios fans, que es algo bastante bonito. Hoy toca un juego en español, llamado Unión Poképro, creado por Yveltal Channel en español, todavía en beta. La verdad que no se sabe si tendrá más actualizaciones, ya que la última es la 1.02 y tampoco dice el autor hasta dónde llega ni de cuándo es. Pero vamos, para hacerte un resumen, si te gustan las nuevas historias, mega evoluciones y formas regionales, además de séptima generación, puede que no sea tu juego, pero sí lo será cuando veas que tus Pokémon te seguirán y podrás interactuar con ellos. Eso sí que hace que sea un juegazo. 10 de 10. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades que voy subiendo, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Tampoco olvides dejar un like, que así sabré que os gustan estas reviews. Si llegamos a 450 likes, habrá vídeo sorpresa. Son 50 likes ahí de la manga. Recuerdo que algunos de estos juegos también los juego por Twitch, que si eres de los más rápidos en ver el vídeo también me encontrarás en directo. Así que vente cuando termines el vídeo. Además de contenido extra en Facebook, Instagram y Twitter. Tienes todas mis redes sociales por la descripción. No hay pérdida, además de mi canal secundario donde subiré gameplays y mevasos muy prontito. Así que estate atento. Antes de nada, este juego se podrá jugar desde PC o Android, no me vayas ya a preguntar. Si lo vais a jugar por Android, tendréis aquí arriba a la derecha un link donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil imposible, tendréis la info del juego y al final la info para jugarlo en Android, que luego preguntáis igualmente. Pero bueno, que por ahora solo sabemos que está en español y que tiene muchas cosas que te van a encantar, pero joder, Crónica, cuéntame más de Unión Poképro, ¿de qué va? Pues vamos a ello. Y vamos a empezar con los Pokémon. El juego incluye Pokémon desde la primera generación hasta la séptima generación, con nuevas formas regionales mejoradas, llamadas Formas Pro. Pero no solo habrá formas regionales, ya que contaremos con mega evoluciones en combate y Pokémon acompañantes de todas las generaciones, incluidas las nuevas añadidas. Algo llamativo es que se han incluido Pokémon oscuros y Pokémon con formas mejoradas, que seguro que no te lo esperabas. Se han añadido nuevos tipos de Pokémon y sistemas de cambiar forma, algo que puede estar bastante bien. Actualmente hay dos versiones del juego, una completa que es más pesada y otra estándar que tampoco explica mucho más sobre a qué se refiere. Algo que me gustó muchísimo es que tendremos Pokémonturas, además de iconos de Pokémon reemplazados que se verán muchísimo más novedosos. Y esta parte la verdad que a mí me encantó. Sobre las funciones tendremos tipo Hada y movimientos y ataques actualizados a la séptima generación, que seguro que muchos ya preguntáis. Y ahora eso sí, vamos con los gráficos, que podéis verlos de fondo. Tiene colores bastante llamativos, gráficos muy renovados de las rutas y ciudades y pueblos, además de personajes estilo oro corazón. En general se ven muy actualizados y es lo que podemos sacar al Pokémon que queramos para que nos siga el estilo oro corazón. Muchos lo único que pedís es que te siga el Pokémon y sí, te va a seguir el Pokémon en todo momento, solo tienes que sacar el que quieras y lo tienes detrás. Y encima te manda a corazón, es que esto es delicioso.
Ahora sí que sí, vamos con la historia, que es de lo mejor que vamos a encontrar en esta aventura, ya que veremos nuevos personajes, rivales y líderes de gimnasios, ahora llamados sabios. Cealol era una región tranquila y pacífica. Lo era hasta que una organización llamada Team Rocket hizo su aparición. Al aparecer no tardaron en hacerse notar. El que apareciese uno de estos hombres era sinónimo de problemas. Al final, la policía decidió ignorarlos, ya que si estos se entrometían, la situación siempre iba a peor. Los altos mandos y el campeón no tardaron en tomar cartas en el asunto. Aunque ya era demasiado tarde, el Team Rocket, como ahora se hacen llamar, New Team Rocket, se habían hecho más fuertes y lideraban Pokémon oscuros, bastante superiores a los Pokémon normales. Mi padre es el campeón de nuestra región. Él, junto al alto mando, está luchando contra esta organización. Pero al parecer, no son solo una organización, y así es como nuestra región, cada vez más indefensa, va cayendo en manos de esos villanos. Cansado de esto, decidió salir en busca de respuestas y superar a mi padre. Por lo que necesito hacerme fuerte para superar el problema en el cual mi padre está luchando. Hoy es el comienzo de mi aventura. Hoy es el nacimiento de una leyenda. Vamos, yo creo que me ha quedado muy épico y os ha quedado muy claro de qué va la historia, porque epiquísimo me ha quedado, ¿eh? No, vamos, comenta epiquísimo abajo, ¿eh? Este es el código de hoy, epiquísimo. Y ponga epiquísimo se lleva corazón. Y luego preguntarán, ¿por qué epiquísimo? Pues lo sabrán si lo ven. Y bueno, ahora os comentaré un poco mi opinión personal. Y vamos a ir con el epiquísimo, que orden por saco. Iba a decir el Dynamax Pikachu, pero no, hoy el epiquísimo. Y vamos con mi opinión personal sobre el juego, pero vamos. Será solo un resumen, no te voy a volver a contar lo que ya has oído. El juego, como dije, es una beta, al menos lo que dice de forma oficial el autor. Aunque puede que nos llevemos una sorpresa, ya que he visto mucho contenido y puede que esté la versión completa. El juego está en español, por lo que otro extra positivo al juego por si odias otros idiomas. Además se ve perfecto y los gráficos me han encantado. En general tiene una estética perfecta y los Pokémon incluidos me han gustado cómo han quedado. La verdad que ofrece un montón de novedades y es lo que más me ha gustado del juego. La dificultad tampoco es tan complicada, pero en general está bien equilibrado, ya que tendremos nuevos rivales y líderes de gimnasios que serán más especiales. Sobre si te lo recomiendo, pues la verdad es que sí, en general tendrás para 4 o 5 horas de juego. Y la verdad, si te gusta probar nuevas opciones va a ser perfecto. No te voy a decir que está completo porque creo que no lo está, pero al menos se ve bien y tiene una historia muy decente, que yo creo que al final es lo importante. Si buscas algo distinto y además que te siga tu Pokémon, el maldito Pokémon que te siga ahí oliéndote el traserito, pues, joder, en este juego lo vas a tener. Oye, quejas no puedes tener, quejas no me puedes tener. Vas a poder sacar a tu Lunala ahí oliéndote el traserito, eso es lo más perfecto de todo. Y bueno, si lo vas a jugar o ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otros juegazos de Pokémon para el canal, que como siempre, si tiene esto muchos likes, pues seguramente traigamos más, así que deja un buen like y ya hasta los 400. ¡Dámonos caña a los likes! ¡Dales caña a los likes y compártelo ya ahí a tus colegas, a tus familiares, a tu padre, a tu madre! Y dices, mira, este juego está delicioso. Y te dirán, niño, cállate. Y ya está, ¿sabes? Problema resuelto. Si ya lo has jugado, pues deja tu comentario en la descripción, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otros juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y eso sí, un link en todo el medio con la info y descarga del juego para que no te lo pierdas. Y ya sí que sí, me voy y os veo en el siguiente. ¡Un saludo!